Buen día. A continuación resolveremos un problema de regla de 3 compuesta con 5 variables. El problema nos dice, si 60 hombres pueden cavar una zanja de 800 metros cúbicos en 50 días, ¿cuántos días necesitarán 100 hombres 50% más eficientes para cavar una zanja de 1200 metros cúbicos cuya dureza es 5 veces la anterior? Lo primero que tenemos que hacer es un cuadrito definiendo las variables con las cuales vamos a trabajar. Tenemos para este caso la primera variable, que es el número de hombres. Nos dice que 60 hombres van a cavar una zanja de 800 metros cúbicos. Esto vendría a ser nuestra segunda variable, el volumen de la zanja. Para este caso nos dice que serán 800 metros cúbicos en 50 días. Los días sería nuestra tercera variable. Entonces colocamos en el cuadro 50 días. Ahora nos preguntan, ¿cuántos días necesitarán 100 hombres? Entonces aquí ponemos, ¿cuántos días necesitarán 100 hombres? 50% más eficientes. La eficiencia de los hombres, 50% más eficientes que el anterior. Entonces, si los anteriores tenían 100% de eficiencia, por ejemplo, o sea, 1, estos tendrán 1.5 o 50% más eficiencia para cavar una zanja de 1200 metros cúbicos. La zanja ahora va a ser de 1200 metros cúbicos y va a tener una dureza de 5 veces la anterior. ¿Qué quiere decir? Que si la dureza de la primera zanja es 1, digamos, esta nueva zanja va a tener una dureza de 5 veces. Entonces lo ponemos o lo representamos como 5. Y aquí esa sería nuestra incógnita, X, porque nos piden los días que necesitará esta nueva zanja. Una vez definidas nuestras variables e ingresar los datos necesarios en el cuadro, tenemos que definir si la variable es directa o indirectamente proporcional. Recordemos que es directamente proporcional cuando tenemos dos variables y si aumenta una, la otra también aumenta. Para este caso tenemos que definir la variable con la cual vamos a trabajar, que vendría a ser el que tiene la X, o el que nos pide en la pregunta, que serían los días. Entonces vamos a comparar cada variable con la variable que nos están pidiendo en la pregunta. Ahora nos preguntamos, si tenemos más número de hombres, ¿aumentará o disminuirá los días para hacer la zanja? A más número de hombres, los días necesarios para terminar la zanja van a disminuir. Entonces, si aumenta el número de hombres, disminuye el número de días. Podemos definir que es indirectamente proporcional. Analicemos la otra variable, volumen de la zanja. Si la zanja es más grande, tiene más volumen, ¿se van a necesitar más días o menos días? Se va a necesitar más días. Entonces vendría a ser directamente proporcional. La siguiente variable a comparar, la eficiencia del hombre. Si un hombre es más eficiente en hacer su trabajo, ¿se va a necesitar más días o menos días? Si un hombre es más eficiente, entonces se hará la obra en menos días. Por lo cual, si aumenta uno, disminuye el otro, entonces es indirecto. Finalmente, la dureza de la zanja. ¿Qué significa que la zanja sea más dura? Significa que se va a necesitar más trabajo, que nos vamos a demorar un poco más en hacerla. Entonces, si la zanja es más dura, se van a necesitar más días, por lo cual es directamente proporcional. Ya, una vez definido esto, si es directo o indirecto para cada variable, procedemos a aplicar la regla de 3 compuesta. Para esto definimos la siguiente fórmula. 50 sobre x, que es la variable con la que estamos trabajando, vamos a igualarlo a la multiplicación de las fracciones de las demás variables. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con 50 entre x va a ser igual verdad, tenemos que recordar, cuando es directa, la fracción se queda así, y cuando es indirecta, la fracción cambia, se invierte.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí es indirecta. Entonces, ¿va a ser igual a 60 entre 100? No. Como es indirecta, se va a voltear, se va a invertir. Va a ser 50 sobre x va a ser igual a 100 entre 60. Y como dije, se va a multiplicar las variables. Ahora veamos la variable de volumen de la zanja. Es directa, entonces se mantiene por 800 entre 1200. Siguiente variable, la eficiencia de los hombres. Es indirecta. Entonces, como es indirecta, se invierte. Será 1.5 entre 1. Y finalmente tenemos la dureza de la zanja. Es directa, entonces se mantiene como está. Sería por 1 entre 5. Esto sería nuestra ecuación. Ahora, bueno, ahora queda la parte sencilla, sería despejar la x. Si despejamos la x y lo hacemos correctamente, vamos a encontrar que va a ser igual a 150. ¿150 qué? Días. Entonces esa sería la solución de nuestro problema. Muchas gracias por ver el video.